I o indicador de productividad, semáforo. Entonces para ello vamos a tener, por ejemplo, las sucursales y también vamos a tener la cantidad de ventas que realiza cada una de las sucursales. Es decir, vamos a tener la sucursal A, B, C, D, E, F. Y el volumen de ventas por cada una de las sucursales oscila en 65.000, 80.000, 70.000, 45.000, 35.000 y 90.000. Muy bien. Aquí lo que hay que hacer es, en primer lugar, una sumatoria de todos los valores de las ventas. Es decir, llegó a alcanzar 38.000. O aquí vamos a colocar, por ejemplo, el formato numérico. Es importante determinar el separador de miles y como no tenemos centavos vamos a utilizar. Entonces 385.000 es el monto total alcanzado por las ventas de las 6 sucursales que tenemos. Esa información la vamos a grabar en la hoja cambiando el nombre de la hoja como base de datos. Luego vamos a insertar una nueva página que se va a denominar información. Bien, la información la vamos a obtener de la hoja base de datos. En primer lugar vamos a definir qué es un semáforo. Un semáforo es el lugar donde recibimos los colores del semáforo en rojo, amarillo y verde. Muy bien. Entonces tenemos que utilizar el semáforo para poder tener esos diferentes colores. Bueno, ahora tenemos que obtener los datos que vamos a extraer de la base de datos. Es decir, en primer lugar tenemos una sucursal, tenemos las ventas, y podemos tener, por ejemplo, el promedio que queremos mínimo de ventas que se va a realizar en esa sucursal. Bien, vamos a comenzar a realizar trayendo la información aquí. Por lo tanto, tenemos que ir a traer la información de las diferentes sucursales. Vamos a datos, validación de datos, entramos a validación de datos. Elegimos la lista, muy bien, elegimos el origen de los datos y esa se encuentra en la base de datos, es decir, todas las sucursales, cerramos y aceptamos. Y entonces en ese momento nosotros vamos a ser capaces de poder navegar con las distintas sucursales. Bien, esto sí que está funcionando. Ahora vamos a ir al siguiente paso, que es extraer las ventas de las diferentes sucursales. Es decir, para ello nosotros utilizamos una macro que se llama buscar B, y ponemos el valor buscado, que es el de la sucursal, ponemos punto y coma, y verificamos aquí el ejemplo, el cual nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, matriz a buscar en, entonces aquí tenemos la base de datos y la matriz es tanto las sucursales como las ventas. Colocamos punto y coma y seguimos colocando la información que nos solicita. Dice indicador de columnas. Aquí tenemos la columna 1, la columna 2. Entonces colocamos el número 2. Y dice punto y coma ordenado por, y automáticamente nos sale una imagen donde nos dice verdadero si es una coincidencia aproximada y falso si es una coincidencia exacta. Es decir, nosotros vamos a buscar que sea una coincidencia totalmente exacta. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Muy bien.
En ese momento, entonces, el momento de seleccionar cualquier sucursal ya nos va a traer la información respecto a la cantidad de ventas. Aquí lo que tenemos que hacer es también configurar la celda para que nos salga con decimales y el millar. Es decir, ahora vamos a tener en las sucursales una exigencia mínima de ventas de por lo menos 55.000. Muy bien. Y entonces la diferencia del promedio va a ser este dividido entre el mínimo. Esta celda la tenemos que cambiar a un formato en el cual tiene que traernos el porcentaje y vamos a hacer con 0 decimales, es decir, 64% es el mínimo exigido. Entonces aquí a 118% ha superado el nivel de expectativa de las ventas, esa sucursal, 145%, 127%, 82%, 64% y 164%. Bien, la construcción del semáforo tenemos que poner ciertas interrogantes. Por ejemplo, si existe una venta menor o igual a 50%, entonces voy a colocar rojo. Si las ventas son mayores o iguales a 50 y menores o iguales a 80, entonces coloco amarillo. Luego, el siguiente, si las ventas son mayores o iguales a 80, entonces coloco verde. Teniendo esta indicación, entonces vamos a construir el semáforo a partir de la obtención de la información, es decir, si el porcentaje requerido aquí para colocar rojo, entonces es menor o igual a 0.5, que es el porcentaje, colocamos punto y coma. Aquí nos falta la macro, sí, entonces F5 o G6 es menor o igual a 0.5, entonces tenemos que colocar, por ejemplo, la letra N, que posteriormente la convertimos mediante tipo de letra Webding, si nos va a salir un círculo grande, y luego si es falso, colocamos un espacio para que nos diga que no existe ningún tipo de información, cerramos el paréntesis, enter, muy bien. En este momento lo que tenemos que hacer es determinar y colocar el tipo de letra Webdings, entonces que ustedes lo tienen en la parte inferior casi. Entonces, Webdings, muy bien. Y aquí vamos a verificar si realmente hay alguno que esté por debajo de lo esperado. Es decir, a ver, vamos a poner el volumen de ventas en 60.000 para obtener tal vez un resultado que esté por debajo. Ahí tenemos 75, está en amarillo. 58. Bueno, el de 58 vamos a cambiarle y vamos a reducir, por ejemplo, a 25.000. ¿Ya? Entonces, cuando vengamos aquí a la letra E, nos sale ya el punto que habíamos asignado y eso tenemos que ponerle en color rojo. Entonces, de esa manera ya tenemos el control. Bien, para poner el amarillo, antes que nada, al ver que la fórmula es fácil, entonces vamos a colocar el verde. Entonces colocamos la macro, sí. Entonces la prueba lógica de F y nos dice que son montos mayores o iguales a 0.8. Por lo tanto, se tiene que colocar la letra N. Caso contrario, tiene que estar en blanco.
Y aquí vamos a asignar el color verde. De acá, el momento que elijamos aquí, un monto que sea superior a 133%, no nos ha salido porque tenemos que asignar el tipo de letra Webdings. Webdings, entonces, ahí, y ya está, ya tenemos, entonces, ahí está trabajando con A, 108%, 117%, y ahí tenemos 42%. Muy bien, continuamos entonces, vamos a ver para el amarillo, y aquí tenemos que hacer dos tipos de preguntas. Entonces, primero, sí, y luego colocamos la prueba lógica y para poder tener valores, entonces, ¿dónde vamos a tener el valor lógico 1 y el valor lógico 2? Entonces decimos si G6 es mayor o igual a 0.5 y punto y coma, el siguiente valor lógico, si G6 entonces es menor o igual a 0.8. Muy bien, ya tenemos los dos valores lógicos, cerramos el paréntesis, colocamos punto y coma, ponemos comillas, ponemos la letra que queremos que nos muestre, y caso contrario ponemos un espacio en blanco porque no vamos a obtener ningún tipo de resultado si es que no existe. Muy bien, ya está la fórmula, entonces eso vamos a colocar en color amarillo y vamos a colocar en letra Webdings, que no tienen que olvidarse, si no, no va a recibir el redondito, el cual es muy importante que salga para asemejarse un semáforo. Vamos a buscar entonces un valor que esté comprendido en amarillo. Es decir, ahí tiene, la sucursal D está en 75%, la sucursal A está en verde y la sucursal E está en rojo. Muy bien. Hasta ahí ya tenemos determinado el semáforo, pero para hacerlo más interesante podemos extraer, por ejemplo, una imagen aproximada de lo que es un semáforo en realidad, y este semáforo nos va a permitir tener una idea de lo que es el trabajo con todo este tipo de muestras entonces que son muy importantes en el momento de determinar. Por ejemplo, es importante tener un semáforo donde no se tengan los colores, porque ahí en los colores vamos a colocar a través de insertar un cuadro de texto, marcamos el lugar donde va a recibir la información, y aquí lo que en vez de colocar la información que requiere, colocamos en la barra superior la letra, el signo igual, marcamos la celda donde tiene la información y colocamos enter, y como ven aquí ya nos apareció el color. Ahora lo que tenemos que hacer es aumentar para que esté en una buena posición. Entonces aquí nivelamos y entonces lo único que tenemos que hacer es suprimir y darle formato a este recuadro, donde le ponemos sin relleno y también sin línea. De esa manera ya tenemos el color rojo. Ahora vamos a copiar y pegar, control C y control B, de la misma manera, pero lo que vamos a hacer es cambiar la información que viene de C6 y aquí viene la información de C7. Muy bien, el momento que nosotros agarramos y buscamos una información ya nos da el color. Claro que tenemos que cambiar a letra de número 44,
y esta también a letra de número 44. Muy bien, y ahora veamos cómo funciona el semáforo. Entonces ahí tienen el color amarillo, tienen el color rojo, tienen el color verde, y así sucesivamente. Entonces se muestra en el semáforo de manera más visual los indicadores que nosotros queremos obtener para poder tomar decisiones.